Estimados estudiantes, buenas tardes. Comenzamos ya la semana 5, la unidad 3. Esta semana y la siguiente vamos a hablar sobre el ciclo y las herramientas de la gestión de riesgos, pero esto con un enfoque del ISO 31000. Vamos a reconocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy. Nuestro propósito es que al finalizar esta sesión, cada uno de ustedes sea capaz de diagramar el ciclo y utilizar una o más herramientas de la gestión de riesgos en una empresa pública o en un nivel de gobierno. Tengamos en cuenta eso, muchachos, porque estaba revisando el foro número 2 y me hablan bastante del sector privado. Pero recuerden que la asignatura es una asignatura netamente para la gestión pública, que tiene similitudes quizás y que hemos podido absorber algunos instrumentos o herramientas que se utilizan normalmente en la gestión de las empresas y ahora estamos vinculando al sector público. Pero siempre las respuestas, el trabajo tiene que estar orientado justamente al sector público o a cualquier nivel de gobierno que tengamos. ¿Está bien? Teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar. Como siempre, primero vamos a hacer un recordatorio de los tipos de riesgos observando este video. A ver, todos presten atención. Vamos a compartir información y vamos a reconocer qué riesgos se están presentando en el video que vamos a presentar. Lo voy a cortar en un momento porque es un video un poquito largo y por tema de tiempo no voy a presentar todo. ¿Está bien? Ya presten mucha atención. Que vive en la pobreza en la ciudad de Lima. Una flagrante realidad que la emergencia por la epidemia de coronavirus ha empeorado de un momento a otro. Esta semana estuvimos en dos puntos críticos de la capital, las alturas de Coyique, Comas y los asentamientos humanos de Carapongo, en Lurigancho. Eric Martínez Hidalgo ni siquiera tiene para comprarse una mascarilla. Vive en las faldas de un cerro en el asentamiento humano Cruz de Mayo, en Carapongo. Trabajaba en una ferretería, pero ahora sin empleo se enfrenta a la carencia total de recursos. No tengo nada, está vacío, no hay nada. Acá arriba tampoco no tengo nada. Junto a su esposa Raquel, no saben qué comerán esta semana. Bueno, para hoy día acá tenemos un poco de galletitas que nos ha sobrado. En la cocina ya no queda nada. Nosotros somos personas necesitadas. Tenemos dos pequeños y hoy día nomás tenemos para comer un tallarín y nuestro hijo nos pide alimentos. Tengo un niño de 1 año que no tiene ya pañal. Acá los vecinos nos apoyan. Todos somos personas necesitadas, señor. Ninguno ha sido beneficiado con el bono de ayuda. Nos ha tocado el bono y no tenemos para hoy día, nada más tenemos para comer y mañana no tenemos para comer y tenemos dos pequeños hijos. Con esta manguera la cisterna. Y para colmo de males, la zona donde viven carece de agua potable. ¿Cuál es su dirección? Aquí está la dirección, la manzana es lote 1 de Cruz de Mayo, acá de Carapongo. Quien sube con este balde hasta su pequeña casa ubicada en la parte más alta del mismo cerro es Edgar Yancari Ochoa. Hoy su mujer bajó a tratar de conseguir algo de dinero en la ciudad para no sacrificar aún el último pollo que les queda. Él se ha quedado cuidando a su pequeño hijo Rey y a su hija Merly. Es otro caso de hogar que no recibe un bono de ayuda. Llegó desde Huancavelica para mejorar sus condiciones de vida, pero en la ciudad solo encontró este rincón a la altura de sus posibilidades, una casa de 2 metros de ancho. No tiene agua ni energía eléctrica y su casa mira al cementerio. Pero gracias a su ingenio ha aprendido a almacenar energía en baterías para que sus hijos puedan ver televisión durante esta difícil cuarentena. Mi hija, yo quiero que estudie lo que es, ella decidió, ¿no? Lo que es veterinaria, y necesito apoyo en sí del gobierno o cualquier entidad que desea apoyarnos, porque tiene sus metas mi hija.
no sean como nosotros, como mis padres. Y necesitamos, nosotros no contamos con recursos básicos en sí. Vivimos de día a día del trabajo y no nos alcanzan esos recursos a nosotros. Merly, ya lo dijo su padre, quiere ser veterinaria. Es muy perseverante en los estudios. Su amor por los animales la lleva a defender cuyes y pollos para que no sean sacrificados. Pero en un hogar en extrema pobreza ha tenido que aceptar la desaparición de sus mascotas. Ella quiere que este último amigo sobreviva. ¿Por qué te gusta la veterinaria? Porque me gustan los animales y a veces me da pena cuando les pasa algo. O sea, tu Cuando- pollito va a seguir con vida mucho tiempo. Bueno, no creo porque mi mamá lo quiere matar. Y yo no quiero, yo tengo así animales y que mi papá trae, pero yo no lo dejo que lo maten. Edgar quisiera que su hija cumpla sus sueños, pero la pobreza y ahora la epidemia hacen que se aleje cada vez más esa posibilidad. Para que mi hija logre sus metas, que sea una buena profesional. Los vecinos de Cruz de Mayo en Carapongo reclaman ayuda y sobre todo que el agua potable llegue hasta ellos. Encima acá como es cerro y alejado no llega los apoyos porque temen subir, no pueden subir. Aquí vive gente que solía dedicarse al comercio informal. Ahora la emergencia los tiene acorralados. El día de ayer han estado llorando varias madres de familia. Hay mamás que tienen madres solteras que tienen sus hijos y no tienen para comer. Hay taxistas que solamente han vivido con el taxi y ahora no pueden salir a trabajar. Hay personas que trabajan en construcción y no hay. Y hay personas que trabajan en restaurante y no hay. Realmente estamos acá desesperados en la ciudad de Cruz de Mayo. Estamos desesperados porque la mayoría, el 70% no ha recibido el bono. En otro extremo de la capital, la situación es también de angustia. Este es el asentamiento humano Los Jazmines de la quinta zona de Coyique, donde solo 3 personas de 95 han recibido el tan ansiado bono de ayuda. Lo que usted ve no es más que palabras, sino ve la necesidad que tenemos realmente acá. Veo, como usted ve, no hay muy acceso así a lo que es el aguatero, ya que sufrimos acá, ¿no? Los vecinos somos realmente pues pobres, de bajos recursos, no tenemos un trabajo estable, vivimos del día a día. Lo más impresionante es ver la altura en la que viven esos pobladores de Comas, muy cerca del límite con San Juan del Lurigancho y la comunidad de Jicamarca. Ni siquiera las mototaxis más aguerridas suben a esta empinada avenida y hasta el gas debe ser acarreado en hombros por los pobladores. ¿Desde dónde viene cargando? De la loza. Wow, porque no llega el gas hasta acá. No llega el gas, no sube. Hay que caminar unos 20 minutos cuesta arriba para alcanzar el inicio del asentamiento. Falta, a veces los víveres, a veces no hay agua. Acá difícil es, señor, para que llegue el agua. No entra carro, también está por acá. María Pérez es hipertensa y vive con su hija y su nieta. Su yerno bajó a buscar alimentos. Ha dicho Vizcarra que nos va a mandar también nuestras canastas, pero también debe hacernos dar a todos nuestros 3.80 que nos ha ofrecido, señor, los pobres que somos. Su único lujo es un viejo televisor en blanco y negro. Su baño es un silo. Para poder cambiarlo. ¿Y a qué se dedica su esposo? Él simplemente se va a trabajar abajo, lavando carros, lavando motos. La pobreza es mantener cuarentena sin saber si se comerá la próxima semana. Porque A ver, muchachos, hasta ahí. Si bien es cierto, acá ya está el problema, ¿cuáles habrán sido los riesgos que se han suscitado o que teníamos ya para que la pandemia nos muestre la realidad en la que estamos viviendo? ¿Cuáles serán? A ver qué tipo de riesgos habrán generado todo este problema. Esto es real, muchachos, eso es lo que ha pasado en Lima y sigue pasando. Tenemos población olvidada, población que no tiene agua, desagüe, que no tiene servicios y lo peor, no tiene cómo alimentarse. La pandemia ha agudizado este problema. No hemos recuperado al 100% nuestras actividades antes de
de pandemia, ¿no? Y ahora encima estamos en una situación incierta en nuestro país por toda la crisis política que existe, sumada a la recesión mundial. Y como vemos, pasó un par de meses y volvemos a una nueva ola. Entonces estamos sobreviviendo quizás a todos estos problemas, pero es necesario que con esta experiencia el Estado comience a hacer pues una detección temprana de los riesgos que podemos enfrentar en realidad. A ver, otra vez muchachos, cualquiera, ¿qué riesgos ustedes observan en este problema? ¿Por qué se habrá suscitado tan terrible condición de esta población? A ver, cualquiera. Ah, docente, buenas noches. ¿Qué tal, Roy? Buenas noches. Docente, pero yo creo que la noticia es un poquito como que romantizar la pobreza, porque el tema también es de que antes de la pandemia teníamos también ese problema, de que las personas que tenían bajos recursos, de alguna manera, eh, tienen 5, 6 o 4 hijos y no tienen después cómo sustentar la vivencia de sus hijos. Entonces creo que el problema de la educación y la planificación familiar es un tema que se debería trabajar de manera primeriza, ¿no? Algo que se debería tomar como un tema relevante, porque la noticia trata de personas que saben que tienen bajos recursos, que saben que no tienen cómo alimentar a sus hijos, pero tienen 2, 3, 4, 5 hijos y no toman en cuenta que sus hijos van a necesitar justamente de recursos que ellos no tienen. Entonces, trabajar justamente en ese punto yo creo que debería ser primordial, ¿no? Porque con pandemia o sin pandemia, ese siempre ha sido el problema. Las personas que viven con bajos recursos siempre tienen 2, 3, 4, 5 hijos y después están pidiendo al Estado que no tienen bonos, que no tienen para comer, que no tienen ello, pero siguen teniendo hijos. Entonces, ese es el punto. No, creo que eso para mí es el factor preponderante en la situación y cuando yo veo las noticias siento que romantizan la pobreza, ¿no? Y no atacan al verdadero problema. Ya. Roy, para ti, ¿qué tipo de riesgo, pero se está generando justamente por ese hecho, ¿no? Que las personas de escasos recursos no tengan, pues, quizás la valoración adecuada de cuántos hijos tener o utilizar un método anticonceptivo o quizás, ¿no? La perseverancia del machismo que genera justamente, pues, que tengamos una población de niños bastante alta en esta situación. ¿Cuál será el problema? ¿El Estado no tiene nada que ver o qué riesgo nos está atacando? No, claro, el Estado sí tiene que ver en el tema de la educación, justamente es lo que debería de alguna manera promover la educación. En el tema del machismo, profesora, creo que sería un tema bastante amplio, ¿no? Porque hoy en día, las redes sociales, la comunicación y la globalización hace que todo el mundo sepa que es un método anticonceptivo. En algunos sectores no, pero la mayoría ya lo sabe, ¿no? Y ese es el punto. Entonces yo creo que se debería separar el tema de la irresponsabilidad con respecto a traer hijos al mundo y no tener cómo darles de comer, no tener recursos para alimentarlos, porque tener un hijo es justamente eso, saber que puedes darle calidad de vida. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, a veces creo que lo que se trata en esas noticias es de justificar la ignorancia de las personas de alguna manera, pero el mensaje debería ser dirigido por otro lado, ¿no? Todo el mundo sabe que vive en Perú y el Perú es un país tercermundista, no es una potencia y aún así las potencias no se hacen cargo de todo eso. Ya, muy bien. Dante, ¿qué dices?
¿Aló, Dante? Sí, profesora, buenas tardes. ¿Me escucha, Sí, compañeros? ahora sí. Lo que para mí representa esa imagen o ese documental o ese reportaje es que es la consecuencia de algo, no el origen del problema. Y para mí, definitivamente, el origen del problema no es tener más hijos o traer más hijos, porque existen una serie de variables o aspectos a considerar, ¿no? Como usted menciona, que es importante, a veces minimizado el machismo y más que nada en zonas alejadas donde no hay educación de parte de las personas bueno, mezclado con machismo, alcoholismo y todo lo demás, la prepotencia del hombre en cuanto a cómo conduce su hogar, pero refleja la ausencia del Estado. Para mí refleja la ausencia del Estado por mucho tiempo, no hay presencia del Estado y adicionalmente a eso, eh, en este caso, pues, si se habla de programas de salud reproductiva, eh, vayamos a averiguar si hay una posta cercana, si hay médicos, si hay la cantidad de médicos pertinentes, y todo eso agrava el panorama, ¿no? Por eso, definitivamente, como mencionaba mi compañero, ya esta situación había antes que el COVID, pero se ha agudizado por estas circunstancias, ¿no? Por estas circunstancias, y yo creo que el Estado en gran medida debería tener más presencia, debería enfocar su ayuda a programas que ayuden a minimizar esto y no viéndolo como el problema a la mujer que tiene muchos hijos, sino como la consecuencia de una falta de presencia del Estado. También, ¿no? En cierta medida. Eso es lo que opino. Muy bien, claro, comparto tu idea. Porque cuando trabajamos en zonas lejanas, muchachos, zonas rurales o zonas de extrema pobreza, vamos a encontrar esa situación donde la mujer, por más que se quiera cuidar, resulta que el hombre es agresivo. Y bueno, sus ideas machistas sobresalen ahí, ¿no? La mujer quiere el apoyo del sistema de salud y que dice el varón, no, ¿por qué? ¿Que me vas a engañar? Porque quieres cuidarte. O sea, hay una serie de situaciones eh, y eso lo sabemos cuando estamos en la cancha, trabajamos con ellos. Entonces, no es una dispensa para las mujeres cuando tengan muchos hijos y vamos a asociar eso, familia pobre igual, ¿no? A un número alto de hijos. Y son muchas situaciones en realidad. No es tampoco por descuido de la mujer, ¿no? No es por el tema. Pero yo me iba más que nada para poder identificar los riesgos que se están ocasionando. Y por ahí tenemos uno de los riesgos, que es el riesgo estratégico. Si se tiene una política de salud reproductiva y no está funcionando, entonces, ¿quién es el que está incumpliendo? No es la población, sino el Estado que no sabe llegar a esa población. Y a la par también se puede estar uniendo un riesgo social. Y este riesgo social es justamente pues, porque cierta parte de las personas que están en esta situación, en este ámbito, no hace una evaluación, una justa reconsideración de su actuar. Y puede ser porque tenga una escasa educación o por la forma como vive, cómo piensa, que no es tan fácil de cambiar, porque es una tradición, una situación que genera pues de familia en familia y de generación en generación. Entonces se van atando varios riesgos, pero aquí el Estado debería pues justamente intervenir y hacer una mejora. Debe evaluar cuáles son sus estrategias para, uno, disminuir la población, ¿no? En este estrato y también para que puedan mejorar las condiciones. Porque miren, las personas que vemos en estos cerros, ¿quiénes son? Son personas que han migrado de distintos lugares del país buscando una mejora económica. Y vemos que su situación sigue siendo precaria, viviendo dentro de 4 calaminas, porque no son paredes, pegadas al cerro, sin agua, sin desagüe, sin alimentación adecuada y con trabajos nada formales que no garantizan pues que tengan una condición de vida adecuada. Roy, dime.
Sí, Roy. Sí, docente, el punto es que según las estadísticas, personas que tienen bajos recursos, pero que sus hijos asisten a colegios públicos, ¿no? Tienen en su hogar de 3 a 4 hijos. Entonces, si tienen acceso de alguna manera a la educación, tomando en cuenta que el Estado nunca ha intervenido en estas cosas como debería de ser, ¿no? Porque el Estado siempre ha estado ausente en estos casos. En el tema de alcantarillado, servicios básicos, lógicamente el Estado debería de intervenir, pero son promesas que hacen, pero nunca cumplen, ¿no? Entonces, estadísticamente hablando, el 20% de la población que tiene acceso a la educación, el 15% tienen de 3 a 4 hijos y no saben cómo sustentar, ¿no?, la vivencia de sus hijos y no saben darle calidad de vida. El 5% son los que están en los cerros, en poblaciones aledañas, como el Cerro San Cosme, el Cerro San Pedro, y lógicamente tienen de 3, 4, 5, 6 hijos y también están a la espera de que el Estado intervenga. Entonces, eh, todas las noticias que salen con respecto a esos temas solo hablan de una realidad, de la gente que está viviendo en precariedad, la gente que espera ayuda del Estado, que espera bonos del Estado, pero esto siempre ha sido así. La pandemia no es que lo haya agudizado por completo, sino que ha visibilizado la situación de las personas en precariedad, porque eso siempre pasa. Cuando hay problemas, cuando hay pandemias, cuando hay problemas políticos, siempre se visibiliza el sector de extrema pobreza de la sociedad. No es esos propagandas, esos comerciales, esas entrevistas que hacen, es de siempre. El machismo en el Perú, si bien es cierto, es preponderante, ¿no? Tiene está arraigado aquí en el Perú. También es cierto que hay irresponsabilidad por parte de la sociedad con respecto a los temas de anticonceptivos y todo ello, ¿no? Porque eh, chicas de 15 y 16 años prácticamente tienen hijos hoy en día a pesar de que tienen acceso al curso de educación sexual. Entonces también hay, el Estado siempre ha estado ausente, sí, eso se sabe, siempre ha estado ausente, ¿no? Pero la población también no toma conciencia como parte de. Ese es el punto, ¿no? Entonces, que en cada noticia que sale yo siento que más romantizan todo ese tema, pero no ven el problema en sí, ¿no? Entonces, y ese justamente es lo primero que debería atacar el Estado, es justamente eso, el problema de la educación, poder llegar a esos sectores, ¿no? En donde no llega, nunca ha llegado, y espero que algún día llegue, y ese es el punto, ¿no? Nunca el Estado ha intervenido en eso. El tema de los servicios básicos, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, las mismas personas que siguen haciendo sus necesidades en esos, sin water, sin desagüe, sin nada de lo que tienen, siguen estando igual. Ese es el punto. Entonces, atacar el problema ya sería pues, no sería en 5 años. Tendría que estar una persona que realmente quiera hacer las cosas, quiera cambiar las cosas en 10, 15 años, porque hay tanta corrupción arraigada, hay tanta dejadez a la población, hay tanta ignorancia, hay falta de educación, hay tanta dejadez por ambas partes que no va a ser complicado. No, no digo que no se pueda, pero en realidad es un trabajo arduo en donde tanto la política como los ciudadanos deben trabajar. No solamente el Estado siempre tiene que estar interviniendo en todo. Hay personas también que tienen conocimientos, que acceden a la educación y que sin embargo pues cometen errores, ¿no? Y también el Estado en definitiva, que es la de nunca acabar. Esa es mi opinión. Muy bien, Roy. Sí, tienes razón. Por eso les digo, ¿no? Primero es identificar el riesgo al que nos estamos enfrentando. Uno de los grandes riesgos en el país es el riesgo estratégico. El Estado, a través de los niveles de gobierno que tenga, no están ejecutando sus programas, sus proyectos, sus planes orientados justamente a la identificación real de sus problemas.
creo que en el curso de proyectos les mencionaba, ¿no? Tenemos algunos proyectos que al final no han sido evaluados socialmente y la propia población destruye esos proyectos porque no se incorpora la esencia, no se incorpora, no se ha identificado ese riesgo que puede estar afectando al proyecto en sí, el riesgo de proyecto, pero causado por el riesgo social. Miren, se van uniendo los riesgos. Y en el caso de la pobreza, es cierto, la gente no quiere ser pobre, pero surge muchas veces un efecto negativo de las políticas públicas asistenciales que provocan que la gente se sienta cómoda siendo pobre porque el Estado le va a favorecer pues con más programas. Sí hay de ese tipo de efecto. Por eso hay un riesgo social también que debemos de reconocer y medir. Pero de ahí no culpemos totalmente a las personas, ¿no? Sino que esas políticas públicas, las estrategias que estamos utilizando, no han sido bien orientadas y la mayoría de ellas no son a largo plazo. Como dice Roy, un programa, un plan que mejore estas condiciones va a tener que ser de largo plazo. Pero sabemos que con la renovación de nuestros presidentes, que son solamente de 5 años, cada presidente ingresa con un propio plan y se olvida del plan más grande, ¿no? Del plan a nivel nacional y que es, ¿no? Mínimo de 25 años. Entonces, ese también es otro de los problemas que está vinculado al riesgo estratégico. Ahora, si yo pregunto, ¿por qué muchas de estas familias no ha llegado a tener el bono? ¿Qué tipo de riesgo habrá existido para que no llegue a sus manos estos bonos que se habían presentado y se siguen presentando, ¿no? Hasta el día de hoy, estos subsidios del Estado, que ya a la fecha son puramente politiquería, ¿cierto? Pero ¿qué estará pasando? ¿Por qué no le llegó a la señora que de verdad tenía mucha escasez y sí le llegó a la señora que tenía pues hasta una pensión? ¿Por qué? ¿Qué riesgo se habrá presentado ahí? ¿Qué dicen? Muy bien, Miriam, no se han focalizado. Por tanto, ¿cuál es el riesgo? Chicos, los riesgos tienen sus nombres. Tenemos que ubicarlos ya por esa clasificación. Roy, habías levantado tu manito. Sí, sí, docente, justo ese tema, yo estaba en el tema de repartir justamente los bonos a través del Banco BBVA. Entonces, los que como encargado tenía que ver ese tema y me sorprendió la manera en cómo o a quién le repartían los bonos. Ya, yo veía personas con celulares iPhone 14, con celulares de alta gama, con carros afuera que venían a recibir bonos y en definitiva, lo que han hecho es focalizar mal la necesidad de las personas. Le han dado bonos a quien no correspondía y a los que sí necesitan no les han dado nada, ¿no? Entonces, ha sido un pésimo programa que ha estado mal elaborado y que no ha llegado a la gente que realmente debía llegar. Y ese es el punto. No sé cómo el Estado, no sé cómo hace ese tipo de planes o cómo los elabora, pero la verdad es que deja mucho que desear. Claro, tú que has estado ahí en la cancha, has visto eso, ¿no? Y muchos hemos visto. Resulta que las noticias, hasta los vecinos, oye, sí, me voy a cobrar el bono. Y tú lo ves que tiene una casota, un carrazo, y la gente que de verdad se está muriendo de hambre no le llegaba ni un sol. Y ahí, lo mismo, muchachos, tenemos un riesgo social, tenemos riesgo financiero y a la vez tenemos un riesgo estratégico. ¿Por qué? Por ahí Lili nos decía riesgo estratégico y también riesgo social, ¿eh? Porque la sociedad no es tan altruista de decir, momentito, yo tengo dinero y voy a facilitar pues este dinero al que realmente necesita. Son muy pocas las personas que dijeron eso. Pero miren, comienza desde la ubicación, perdón, desde el riesgo estratégico. La estrategia, ¿no? Es la organización que se debería de hacer, los actos que deberían de acompañar
y estar caminando al objetivo planeado. ¿Cuál era el objetivo? Dotar de un recurso, es decir, de dinero a la población con escasas condiciones. Pero ¿qué pasa? Tenemos por ahí también dificultades en nuestros aparatos. Como dice por ahí, ¿quién fue? Miriam, ¿no? No había focalización. Nosotros sabemos que tenemos un sistema de focalización, ¿no? El CISFO. Este CISFO está integrado en los gobiernos locales. Cada gobierno local en el año 2013, dentro de los plan de incentivos, solicitó el Ministerio de Economía, juntamente con el Ministerio de Inclusión, que en todas las municipalidades se tenga una unidad, una oficina de CISFO. Y ahí también mal, ¿no? Porque el presupuesto, ustedes saben que no se puede modificar. Entonces, ¿cómo voy a jalar presupuesto para una persona y le voy a dar pues todas las facilidades para que realice su trabajo? Lo que hemos hecho la mayoría, yo creo, porque también sí, debo de confesar, ¿no? Para lograr el objetivo que hemos hecho, hemos dado paso a una oficina, pero el personal era también las personas que ya estaban dentro de el área. Entonces estamos recargando funciones y para lograr después la ubicación o nos pedían, ¿no? Que levantemos información de cierta cantidad de CISFOs, de estas fichas del CISFO, teníamos que hacer contratación de terceros. Entonces, en la contratación de terceros, ahí ya se perjudicó totalmente esta información, porque muchos comenzaban hasta a cobrar o levantaban la información por levantar, ni siquiera llegaban a la casa. Y cuando salíamos a hacer supervisiones nos dábamos cuenta de eso. Entonces, hay mucha información que no se ha trabajado de manera correcta. Y como dice, ¿no, Lili? El CISFO hasta el momento en muchas partes se ha politizado. Se ha manejado de una manera muy irregular. Miriam me dice que es responsable de la municipalidad. Sí, es más, las municipalidades deberían estar actualizando esta información porque el CISFO dice se caduca en un periodo de tiempo y tiene que levantarse nueva data. Entonces, cuando se quiere aplicar esta ubicación de población vulnerable y que necesitan los bonos, no podíamos hacer el cruce de información, porque era un cruce de información, no solamente el CISFO. Decía que era el CISFO, vaso de leche, por ahí RENIEC. Pero RENIEC, las personas informales, las personas que viven en los cerros, no tienen ni siquiera un sol pues para hacer el cambio de su DNI. No tienen tiempo para poder hacer todas estas operaciones. Algunos dicen, pero tienen ahora plataformas y se puede hacer, sí, pues, pero ellos no tienen ni siquiera una plataforma, tienen un televisor súper antiguo. Entonces, por ahí no dan la posibilidad de que pueda insertarse, ¿no? A este diseño y no actualizan su DNI. Y mucho peor, ir a la municipalidad y actualizar su CISFO, porque ellos ni siquiera saben qué es un CISFO. O sea, nada, no tienen ni tiempo. Yo ese tiempo preguntaba, o sea, al principio del 2020, preguntaba a muchas viejitas que las veía mal y les decía, ¿les ha llegado? Me decían, no, señorita. Entonces agarraba mi celular porque tenías que sacar una cita a través del internet y la página siempre parecía que no, que ese día no trabajaba y no trabajaba y no trabajaba. ¿Ustedes creen que una persona de 65, 70 años va a saber utilizar un aplicativo para que le puedan dar una cita y actualizar su CISFO? Pues no saben. Entonces, estamos teniendo ahí un riesgo tecnológico también. No se está aplicando debidamente la tecnología para la población susceptible. Entonces, por ahí un problema. Lili nos dice que también el personal no está capacitado ni sensibilizado. Claro que sí, y se han presentado muchos abusos. Es más, ¿no? Y esto no es de ahora, sino, como dice también Roy, se está visibilizando en tiempos de pandemia muchos de los errores y muchos de los riesgos que se han presentado durante año y año. Yo cuando he trabajado alguna vez con muchachos de beca 18, he encontrado
Y era verdad. Tú veías su CISFO y estaba en la calificación pues, de pobres extremos, pero de pronto me adherían a su Facebook. Oye, tenían, no sé, 100, 200 cabezas de ganado. O sea, el hecho de que vivan en zonas rurales no significa que sean pobres, ¿no? Y estos chicos tenían plata. A veces nos cruzábamos con los estudiantes y estaban comiendo en lugares más fichos que el propio docente. Usaban zapatillas, pantalones de marca, mientras que el profe ni siquiera compraba algo así. Miren, pero ellos estaban teniendo el subsidio del Estado para poder estudiar. Y alguna vez les he preguntado, oye, ¿y tú qué haces por acá? ¿Cómo has logrado? Ah, es que mi tío es el alcalde y bueno, pues por ahí me ha ayudado pues el de CISFO, ¿no? Imagínense. Entonces, CISFO se está manejando también de una manera muy inadecuada y debería ser todo lo contrario. Deberíamos tener información sólida, información que ayude en estas situaciones como la que se ha presentado con la pandemia. Y lamentablemente, pues, no. ¿Y eso en quién recae? No es en realidad en el que aplica la ficha CISFO, no es ni siquiera en el encargado del CISFO, sino es en la autoridad superior. En este caso, ¿no? Puede haber una gerencia o encima de la gerencia puede haber pues su alcalde y más que nada todas las municipalidades y todos los gobiernos regionales tenemos también una oficina de control, ¿no? El OSI. Entonces, ¿el OSI qué está haciendo? Y se supone que el OSI trabaja juntamente con la Contraloría, es parte de ellos. Pero vemos que nadie se preocupa por reconocer que tenemos mala información, que estamos causando problemas muy serios y que después, miren, nos estamos endeudando montos altísimos y estamos generando un riesgo económico por dar bonos a personas que no son las que necesitan. Y esto es lamentable. Y al final, el perjuicio no es para el que levantó la información, no es solamente para el que no le llegó el bono, es para todo el país. El país se está llenando de deudas. Hace muy poco se está dando un nuevo bono. En esta situación, ¿ustedes creen que ya es necesario dar bonos? No. O sea, lo que necesitamos ahorita es que reactiven de una vez todas esas obras que están paralizadas, mega obras, sean en APP, por impuesto o directamente por el Estado, pero que ya funcione, porque esas son generadoras de trabajo. Y si hay trabajo, va a tener un efecto multiplicador. Entonces, todas esas condiciones se tienen que evaluar, se tienen que reconocer. Y son aspectos que tiene que ver un organismo o una institución pública. No podemos solicitar que haga un trabajo como este, un aparato privado, ¿no? No podría ser. Pero por ahí, alguna vez han dicho, es que si levantamos el CISFO de esta manera, vamos a necesitar un presupuesto muy alto. Pero siempre he dicho, ¿por qué no vinculamos a organismos que nos pueden ayudar muchísimo y que pueden ser quizás más auténticos, disminuir el costo también, ¿no? En la aplicación de estas fichas, utilizando capital humano que está dispuesto a hacerlo, como quienes, nuestros estudiantes. ¿Cuánto se podría trabajar con nuestros universitarios? Tenemos carreras de pedagogía, tenemos carreras de sociología, antropología, economía y muchas otras ciencias sociales que tienen la capacidad y también la disposición de trabajar de esta manera. Levantando información, no costaría mucho. Un barrido general, un nuevo levantamiento y claro, siempre a través de incentivos, obvio, porque si no nos movemos. Pero uniendo fuerzas se puede conseguir. Es más, en el tema de planificación también, ¿no? Como decía Roy, puede sonar muy romántico el ver a la pobreza desde una perspectiva, pero ahí también se tiene ciertas situaciones, se tienen programas de salud reproductiva. Se tenían muchas
muchas fortalezas en los 90, por ejemplo, y por eso también no quiero decir con esto que sea fujimorista, muchachos, pero cuando yo he trabajado en las municipalidades y hemos tratado de la salud reproductiva con el MINSA, resulta que el personal de MINSA ya no se mete en el tema de esterilización, porque tiene mucho miedo que los denuncie después, ¿no? Gracias a estas grandes ONGs que se han metido en un papel donde no les correspondía. Cuando trabajaba en municipalidades, llegaba personas pobres pidiendo pues el apoyo de la municipalidad. Y cuando revisábamos sus casos, justamente era porque se llenaban, ¿no?, de un número enorme de hijos y ellos no podían sostener. Tuve la situación donde la señora tenía una deficiencia mental, tenía un retraso mental que no era muy profundo, no era síndrome de Down, pero sí era un retraso mental. Tenía 5 niños de distintos papás y la abuelita era la que trabajaba, vendía frutas y nos decía, ayúdenme. Nosotros le llevamos a la señora, ¿no?, para que pueda ver, pues, ¿no?, o sea, los de salud, qué hacen ahí. Y les pedimos que le hicieran, pues, un cortecito por ahí y nos dijeron que no, porque era una persona en esa condición, que su mamá era muy anciana y que ellos no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera aplicarle una inyección para que ella no se pueda embarazar. Imagínense. Entonces, todo ese programa que se había tenido durante años para que se puedan esterilizar las mujeres en condición de pobreza, ya no era suficiente. Y muchas mujeres han utilizado, ¿no?, esta idea de que te van a dar una pensión porque dice que te han esterilizado de forma inadecuada y ahora ganan sus pensiones. Y triste que cada mes te llega el listado de estas personas y les tienes que pagar cuando sabes que han mentido. O sea, no es así. Y esto no es un tema solamente de la política que implementó Fujimori, sino también siguió Toledo, y Toledo tiene un mayor número de denuncias por esta situación. Pero miren, ahora el aparato estatal y de salud ya no se quiere vincular por temor, porque han sido denunciados. A la enfermera con la que yo hablé me dice, no, señorita, yo no me meto en eso. Ya me han denunciado una vez, ya no quiero más. He llorado. ¿Por qué? Porque le he salvado la vida a esta mujer, que ya se iba a morir, tenía 8 hijos. Se le estaba rompiendo la pared uterina, algo así, ¿no? Y le hemos hecho un legrado y después le hemos tenido que quitar ya el ovario. Y nos han denunciado. Era un riesgo latente para ella, pero igual nos han denunciado y después la señora se ha quejado que ella no quería, que ella quería más hijos. O sea, inconsciencia también, un riesgo social. Y como decía Roy, es también pues porque no estamos siendo educados de una manera adecuada, sin ética. Porque si tuviéramos ética, si tendríamos una conciencia y moral, diríamos, sí, pues nos están ayudando. Y no abusar, coludirnos con otras empresas como muchas ONGs y sacar provecho de esa situación. Entonces, se está viendo esas situaciones, chicos, y es enorme la situación. Recién cuando estamos dentro del problema nos damos cuenta que la solución no es tan fácil. Y siempre decimos, no, el Estado tiene la culpa, el Estado tiene la culpa, pero cuando estamos dentro del aparato estatal, nos chocamos con muchas situaciones que no son tan fáciles de resolver. Y muchas veces tenemos que sacarle la vuelta a la ley, pues, ¿no? Irnos por algo porque buscamos el beneficio de la población. Y muchas autoridades no lo hacen por miedo. Y otras lo hacen porque no se les da su partecita. Y eso también resulta muy ineficiente. Y hay riesgos políticos, claro que sí. Roy, dime. Sí, docente, ese también es el problema, ¿no? Mi esposa trabaja en el sector salud y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar aquí en Cusco. Y me comentaba que ha tenido la oportunidad de ver a una niña de 16 años gestando, ¿no? Claro, obviamente ella como encargada del área no interviene directamente, pero sí toma los casos. Y resulta de que le salvan la vida, pues, a
a la niña, pues una niña, ¿no? Y los padres hacen una denuncia por el 113 al hospital porque no le permitieron a la pareja de esa niña de 16 años, que la había embarazado, basta decirlo así, verla. Resulta de que los padres estaban de acuerdo que esa niña con 16 años esté con una persona de 35 años y lo defendían al hombre, ¿no? Y justamente ese es el tema. También la población, o sea, yo no sé cómo catalogar esas actitudes. La verdad es que enterándome de ello, es su hija, ¿no? Y prefieren salvaguardar la integridad de la persona que le ha hecho daño a su hija y antes que a su propia hija. Por eso es que yo, viendo estos casos un poco más de cerca, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Realmente solo el Estado es el problema o también nosotros tenemos un problema aquí? Ahora, muchas personas justifican de que, bueno, son ignorantes, no han tenido educación, pero creo que la definición del bien y el mal lo tenemos desde pequeños. Entonces, la verdad que ese caso ha sonado bastante aquí y no es el único, y eso también es indignante, ¿no? Como los padres de familia, por conveniencia, no sé qué cosa, pueden preferir salvaguardar la integridad de dicha persona y no de su propia hija, que estuvo a punto de morirse por dar a luz. Y eso es un tema, la verdad. O sea, eso para mí no tiene nombre, ¿no? Es como que simplemente son personas que viven por vivir, no tienen ninguna conciencia de las estupideces que hacen y a las finales pues tienen hijos por tener. Es justamente por eso que en algunos casos yo siento que tanto el Estado como la población deberían ser conscientes, ¿no? No solamente es el Estado, o lógicamente ya conocemos el Estado como es, pero hay tantos casos que se ven a diario que la verdad es que no sé cómo catalogarlo a veces. Claro, Rodi, tú tienes mucha razón. Comparto con tu idea. Definitivamente, el trabajo no solamente es del Estado como tal, o sea, de nuestras instituciones, sino también buena parte es la decisión del pueblo. Y el ejemplo que tú estás dando es, en una palabra, machismo. Es de la escuela antigua. Hasta la década de los 60, más o menos, casi entrando a los 70, se practicaba mucho eso, ¿no? Un hombre adulto violaba a una mujer y la mujer avisaba a los papás y los papás ¿qué hacían? Dice, para que pueda quedarse como una mujer pura, tranquila, ¿no? Respetada por la sociedad, los hacían casar pues, con el hombre que había abusado de ella. Eso pasaba. Y hasta ahora, en algunas comunidades, algunas partes de nuestro país, se practica eso. Pero ya sabemos que legalmente eso está prohibido, pues, ¿no? Pero sí, pues hay papás que aceptan todavía y creyendo que están resguardando, ¿no? la virginidad a la niña como persona, pero es todo lo contrario. O sea, que dejes que se case con el violador, porque en realidad es eso, le estás ocasionando un problema para toda su vida. Y como dijo Roy, no solamente es un problema emocional ya que va a tener, sino hasta físico. Mujeres jovencitas que no pueden albergar todavía pues a un bebé en su vientre y al final sufren problemas como ese, ¿no? Y había mucha muerte de madres jóvenes, como les digo, hasta casi entrando los años 70. Poco a poco se está retrocediendo, ¿no? En cuanto al machismo en nuestro país, pero en ciertas comunidades, en ciertas zonas de nuestro país existe mucho machismo, muchachos. En Huancayo existe machismo, existe. Yo creo que en todas las partes de nuestro país, la gente más educada, ¿no? La gente que, es más, no es igual tener títulos universitarios, ¿no? O de educación, igual a la eliminación del machismo. El machismo se incorpora desde el seno familiar, imagínense, y eso es de educación de casa. Entonces, ese es el problema también, porque conozco hombres que son doctores, son maestros, ¿no? O sea, magíster, como decíamos antes, igualito, tú les escuchas hablar y tienen una idea muy marcada en su orientación machista. Y eso tiene repercusión en lo social.
Y por eso las mujeres también salimos a reclamar nuestros derechos y resulta que tendemos conflictos por ahí. Si hace poco, ¿no? Con un comentario que hizo nuestro ministro a una señora periodista, ahí también, ¿no? Toda la gente ya y las mujeres quizás agrandamos más las cosas y dijimos, no, que es un misógino, es machista y esto y aquello. En cierta parte tienen razón, sí, pero ahí nos damos cuenta que ambos lados estamos abusando, estamos abusando. Y eso es porque justamente pues tratamos de sacar partida en exceso y no tenemos un equilibrio. Dante, dime. Sí, profesora, ya que tocaban el tema de los programas sociales o de los subsidios directos, ¿no? Yo opinaría al respecto en el sentido de que subsidiar o entregar dinero a las personas, si está bien focalizado, como mencionaba mi compañera, está bien, o sea, en parte, temporalmente ayuda. Y no es que Perú es el único país que lo ha hecho, hay muchos países que lo han hecho. Pero la diferencia son las personas, no los programas, cómo están diseñados, porque eso difiere de cómo actúa una persona, ¿no? Porque si una persona no aplica como debe ser el protocolo, recaba la información, distorsiona el programa. Pero generalmente, ¿qué pasa cuando sucede eso? Que las personas tachan automáticamente al programa, a todo el programa, que es un mal programa, ¿no? Pero no analizamos que el programa quizá esté bien, pero lo que está mal es cómo actúan las personas, cómo operan ese programa, cómo lo ponen en práctica. Y eso es como decir, hay un dicho, o sea, las instituciones quedan, las personas pasan. Y a veces muchas instituciones están bien diseñadas, pero lamentablemente las personas que ahí trabajan, funcionarios, trabajadores y N personas, ¿no? O sea, hacen que se desprestigie muchas instituciones teniendo unos buenos objetivos, unos buenos objetivos, ¿no? Digamos, apoyar a la población o en diversos aspectos, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Son programas que no los ha inventado el Perú, que de repente son importados de otros países, pero lamentablemente la diferencia acá es que en otros países sí funcionan porque quizá hay menos corrupción, menos personas que benefician a sus allegados, a sus personas cercanas, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta. Tampoco es para satanizar un programa, ¿no? No se puede satanizar así de por sí, ¿no? Porque también ese programa o la aplicación de esos programas demuestra que el Estado ha fallado como Estado, en parte, ¿no? Porque dar un subsidio directo uno no ve normalmente en países que sí funciona, ¿no? Donde sí hay presencia del Estado, donde las instituciones funcionan eh, de la media para arriba. ¿Por qué? Porque ya, o sea, su sistema de salud es el adecuado, hay las suficientes camas, los suficientes médicos. Acá, por ejemplo, tenemos deficiencia de médicos cirujanos, especialistas, casi en todo el Perú. Pero ¿cuál es el problema ahí? Ahí el problema es el Estado como Estado. No es que se le eche la culpa al 100%, pero en parte sí. Y otro aspecto que mencionaba sobre el tema reproductivo, ¿no? Yo considero que definitivamente, o también se ve, ¿no? Que el Estado cada vez es más garantista, ¿no? Nuestro sistema de justicia, la Fiscalía, el Ministerio Público, cada vez es más garantista. Y es en ese sentido, en esa línea, en el que yo prefiero un sistema garantista, que definitivamente va a haber personas que le van a sacar la vuelta a ese sistema, aprovechándose de eso, a que haya violaciones de derechos fundamentales, definitivamente. Yo sí me inclino por ese lado. Claro, es un poco discutible eso, es un tema polémico, pero prefiero que se garantice, porque ha habido, por ejemplo, violaciones contra la voluntad de una persona en el cual, aprovechándose de un programa, han arrasado, se podría decir, no arrasado, no ese sería el término, sino que han indiscriminadamente, sin mucha información, han procedido con ciertos programas de reproducción, ¿no? Y definitivamente ahí se ha mezclado uno y otro, pues. Claro. Y claro, lo que más sale a relucir es lo malo, definitivamente, las denuncias, y como usted dice, a veces ONGs utilizan eso, pero
definitivamente yo prefiero a que sea garantista porque, no sé, ¿no? Un Estado que pueda usar o pueda hacer uso de su fuerza, de todo el poder que tiene el Estado, yo lo prefiero limitado y que garanticen mis derechos. Eso sería mi opinión, profesor. Muy bien, Dante, muchas gracias. Valentín, dime. Buenas noches, profesora y compañeros. Sí, efectivamente el tema que vienen tocando es un tema que también alude al curso que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Gestión de riesgos. Definitivamente el tema social atañe a muchos sectores, como ha manifestado nuestra docente, por ejemplo, el tema de que el violador anteriormente se podía casar. Eso precisamente lo permitía la anterior legislación penal en el Perú. Estaba legislado, ¿no? Podía casarse legalmente la víctima con su violador, en fin. Pero eso se ha cambiado para bien. Ahora, también se comentaba de que, bueno, el violador pueda ser protegido por la familia, es porque generalmente estos sujetos son pues gente de mal vivir, son cuasi o en todo caso delincuentes. Entonces, lo primero que hacen es amenazar a la víctima, a sus familiares. Si en todo caso no retiran la denuncia, si en todo caso no aceptan la propuesta y la solución que ellos hacen al margen de la ley, simplemente son amenazados de vida o muerte, ¿no? Por eso es de que las víctimas actúan de una manera incomprensible a veces, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dicen, de las comisarías lo retiran la denuncia, prácticamente no hacen nada y lo casi limpian, ¿no? al violador, al delincuente. Entonces, esa práctica se está casi generalizando en todo sentido. Nosotros somos testigos de que a los medios de comunicación hoy en día, por ejemplo, los extorsionadores, eso ya comenzado hace mucho tiempo, de manera que también hay que ser un poco, enfocar ese ángulo, ¿no? de las víctimas que, por ejemplo, en el caso de las ONGs también han hecho un trabajo intensivo, casi político, para amestar, y obviamente ya sabemos las consecuencias, ¿no? Siempre hay un telón, creo, de fondo detrás que es preciso también tomar en cuenta. Muchas gracias, profesora. Muy bien, Valentín, ustedes tienen toda la razón. ¿Y por qué se habla mucho de la sociedad? Porque, miren, en la gestión pública, nosotros como gestores públicos estamos justamente trabajando para mejorar el bienestar de esta sociedad. Por eso siempre vinculamos, y son muchos aspectos de esta sociedad. En cuanto a lo que dice Valentín, las nuevas reglas que se tienen, es cierto, se ha cambiado. ¿Y en base a qué? Justamente la evaluación de los riesgos que se estaban presentando. A la fecha, se dice, ¿no? Cuando una persona denuncia a una persona por violación, por más que quieras retirar y retiras la denuncia, no se termina ahí, porque el Poder Judicial sigue la investigación. Miren, y ese es un cambio sustancial dentro de esta gestión, porque es importante, como dice Valentino, muchos retiran la denuncia por miedo, por amenazas o porque por ahí pues le pagaron algún sencillo. Entonces, por ciertas situaciones, pero ya se cambió también esa forma de actuar porque se encontraba pues que habían debilidades. Recuerden que la gestión de riesgos nos ayuda a reconocer justamente esas partes débiles de nuestros aparatos estatales. Y eso es bueno. Y en todo vamos mejorando, en todo vamos tratando de eliminar esas situaciones que nos han perjudicado en algún momento. Como decíamos en el caso de las esterilizaciones, en muchas sí ha sido pues forzada, sin hacerle conocer a la persona ni qué estaba pasando, pero en otras sí a sabiendas y bueno, por artimañas han sido beneficiados. Pero ahora ya se tiene otra estructura, se ha mejorado el proceso, se tiene mayor libertad y miren, la educación que se tenía hace 20 años ha sido transformada hasta la fecha. Hace pocos días
se dio una gran campaña de esterilización para varones. Oye, las colas eran enormes. Mira, entonces el varón también ya asumió una responsabilidad más, porque justamente el riesgo social ha identificado que el pensamiento del hombre machista ya cambió. Ya no son tan machistas, ya no es que obliguen a la mujer, sino que ellos toman su propia responsabilidad y dicen, bueno, para que no me pongan pues hijos que no son míos, para no pagar pensiones más altas, quiero tener libertad y tranquilidad. Bueno, al toque, vasectomía. Y teniendo en consideración que eso no les quita pues la virilidad que tiene el varón, sino más bien una seguridad. Pero ahora tenemos que atacar un nuevo problema y justamente para eso se hace una evaluación del riesgo que está posible, ¿no?, de suscitarse por las vasectomías que se están dando. ¿Y cuál sería? Miren, les pongo este planteamiento. El hombre se va a vasectomiar. Ya no va a utilizar métodos anticonceptivos porque fácilmente no va a embarazar. Pero resulta que no solamente utilizar un preservativo es para no embarazar, sino para no generar enfermedades. Exacto, Miriam. Ahora, el problema del sector salud va a ser que estas personas, por eso es la gestión de riesgos, ¿ve?, tienen que adelantarse a los hechos. A la par de esta vasectomía que era gratuita, deben establecer algunas actividades para que ellos concienticen a la población de varones que se han realizado esta acción y que garanticen que sus nuevas relaciones no generen enfermedades, porque si no, al Estado le va a generar una externalidad. ¿Y cuál sería la externalidad? Que si ellos se enferman, van a contagiar a más mujeres y a más hombres, y eso va a generar más costos para el aparato estatal. En esta situación, para el sector salud. Mire, entonces se tiene que hacer una planificación viendo los resultados posibles de una acción. Y por eso hay un ciclo de la gestión de riesgos. Imagínense, no es solamente se acabó vasectomía y listo y ahora ya no tienen hijos, sino veamos los pros y los contras. Y de acuerdo a eso se planifican actividades. El trabajo es arduo, muchachos, no es tan fácil hacer las mejoras en el Estado. Una pronta solución te puede generar un perjuicio a futuro. Claro, Dante. Dante me dice, el Estado cree que los hombres fieles son la mayoría. Y es lo contrario, es más, ni siquiera los hombres únicamente, sino las mujeres también con esta liberación femenina, ya pues tienen un número grande de parejas y también se vuelve pues al final, que les digo, una cadena enorme de posibilidades de enfermar, ¿cierto? Y esa es una situación negativa para el Estado, como lo repito, porque ahora ya no vamos a atacar el número de hijos que tengamos, sino probablemente las enfermedades venéreas que se van a producir. Y eso es un gasto para el Estado, porque cuando se enferman, ¿qué van a hacer? SIDA, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el SIDA? Se puede generar una explosión de sidosos en el país. ¿Y quién va a tener que costear todas estas pastillas? El Ministerio de Salud, y que no son baratas y tampoco pues que son una vez al día, ¿no? Es un montón de pastillas al día. Entonces, todo eso se tiene que evaluar juntamente con un programa, con una acción que pueda determinar cualquier sector del Estado, se tiene que estar visualizando cuáles son los posibles riesgos a los que vamos a enfrentar y atacarlos antes de, no después, porque el después nos genera más costos, costos sociales y costos económicos. Entonces, todo eso se tiene que revisar. Y por tanto, chicos, es importante que reconozcamos los ciclos de la gestión de riesgo, que era en realidad el tema, pero tenemos que saber reconocer, ¿no? Porque he visto que en los foros todavía no estamos reconociendo los tipos de riesgos que se tienen. Sí, pues Lorena, lamentablemente. Es que hemos tenido pues un desplome de nuestro presupuesto en el sector salud, se ha cogido presupuesto de otros sectores y también pues ya
hasta la compra de estos medicamentos han sido restringidos o no llegaban, ¿no? Se ha tenido problemas en la cadena de suministros, entonces todo eso ha generado una descompensación muy grande. Claro, ¿no? Algunos medicamentos para el COVID, pero todas las demás enfermedades. Por ahí justo tenemos a Segundo, que nos contaba el otro día que había hecho una licitación para otros medicamentos que son carísimos, pero que hay una población gruesa que necesita. Y muchas enfermedades, muchachos, en estos 2 últimos casi 3 años ya, enfermedades crónicas se han agudizado, porque no hemos tenido pues un control adecuado. Y eso nos está generando más costos y también más problemas sociales. ¿Y por qué? Porque solo se ha abocado a un solo momento, a un solo problema, y no hemos revisado el conjunto de acciones que están generando nuevos riesgos. Y ese es el problema, ¿no? Debemos tener pues la mirada más abierta, más grande de todo lo que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, miren, lo principal acá en el ciclo de la gestión de riesgos es que reconozcamos todos los pasos, todo el camino. Es un círculo que va a estar constante. ¿Para qué? Para que buscamos la efectividad de cada uno de los procesos, de todas las acciones que van a ser consideradas en algún sector del Estado u organización. Como primera parte de la evaluación, vamos a tener en cuenta el alcance, el contexto y los criterios que tenemos que revisar. En el ciclo de la gestión de riesgos tenemos varios ciclos que van a ser determinados de acuerdo al lineamiento que estamos observando. En este momento lo que vamos a ver es el ciclo de la gestión de riesgo, pero desde una mirada del ISO 31000. Aquí el alcance nos va a hacer reconocer el nivel y dónde se están aplicando, ¿no?, los objetivos que se quieren perseguir. Si el objetivo es del sector salud, ¿no?, pero ¿quiénes son los elementos de estudio o a los que queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo particular y el objetivo general que se persigue dentro de la unidad o de toda el área que corresponda? Por tanto, también, ¿no?, los objetivos deben ser ejercicios, dice. Se tiene que establecer el tiempo disponible, establecer e incluir los ejercicios y aquellos recursos, tanto financieros y humanos, y también la documentación que se tienen que generar. Porque ustedes recuerden, en el Estado todo es papelito. Y eso también nos da una garantía de poder proceder, porque sabemos que si no hay papelito de por medio, a veces llegamos a tener problemas serios en el Estado. Eso es lamentable, pero bueno, es parte de. Y también dentro del contexto tenemos que saber reconocer tanto el contexto interno y el externo. En el contexto externo, ¿no?, tenemos que ver cómo la sociedad, la cultura, ¿no?, los aspectos políticos, la legalidad de las acciones que podemos establecer van a estar bien instituidas. Y también tenemos que estar revisando todos aquellos elementos que van a garantizar que cumplamos los objetivos, como por ejemplo, que tengamos solvencia económica, que tengamos la tecnología apropiada, que se establezcan lineamientos que nos puedan ayudar a ser competitivos y lograr el objetivo. Eso es elemental. Ahora, teniendo en consideración cuáles son nuestros objetivos, tenemos que generar los criterios de riesgo, ¿no?, que van a ser evaluados para después ser medidos y obtener también una retroalimentación de todo lo que se está procediendo a realizar. Entonces, aquí lo primero es eso, ver el alcance, ¿no?, de todas las actividades que hemos planificado en nuestra gestión de riesgo. Vamos a ver el contexto donde vamos a aplicar, identificando más que nada nuestros objetivos. Y, por último, vamos a definir y redactar nuestros criterios de riesgo que vamos a estar estableciendo en todo este trabajo. Entonces,
Una vez que ya hemos identificado el alcance, el contexto y nuestros criterios de la gestión de riesgo, el primer paso dentro del ciclo de gestión de riesgo va a ser la identificación del riesgo. Esta identificación de riesgo, para que ustedes puedan revisar, muchachos, lo primero que tienen que establecer es un área, ¿no? Como hemos hecho en la clase pasada. Identifica una de las áreas que es más susceptible a un riesgo y de acuerdo a esto establecer cada uno de los propósitos que se tenga dentro de esa estructura orgánica, poder también identificar y reconocer cuáles son los riesgos susceptibles para esa parte de la organización. Por ahora lo vamos a hacer de esa manera. Cuando ya nosotros tenemos la experiencia adecuada, podemos hacer ya del grueso de la institución, de todas las áreas, porque todas las áreas, muchachos, tienen o son susceptibles a un riesgo. ¿Está bien? Todas, sean áreas que ejecutan o sean áreas netamente de asesoramiento. Entonces, para identificar estos riesgos, lo que se genera o se quiere establecer es una metodología. ¿Y cuál es la metodología? Es aplicar, por ejemplo, tenemos ya formado nuestro equipo, ¿cierto? De todos los que conforman a esta gestión de riesgo. Entonces, a través de ellos, invitar a las áreas que corresponden a este alcance, ¿no? Que estamos evaluando. ¿Para qué? Para que a través de una lluvia de ideas nosotros podamos hacer el reconocimiento del riesgo al que se están enfrentando este grupo de personas que pertenecen a una parte de la organización o a toda la organización. Si no queremos hacerlo a través de una lluvia de ideas, que puede ser a través de un taller, ¿no? Armamos un taller y a ver cada una de las áreas o que esa área en particular nos diga cuáles son los posibles riesgos a los que se enfrentan todos los días y durante su desempeño en la labor asignada. O puede ser también a través de las entrevistas, ¿no? Entrevistas personalizadas, o puede ser a través de un conjunto de preguntas, que es un cuestionario. Va a depender mucho del tipo de evaluación que queremos o la información que esté disponible. Cuando la información no está registrada a través de documentos, porque puede ser, ¿no? Tu POI, la evaluación del POI te puede significar ya una previa evaluación del riesgo que presenta la organización o algún departamento o gerencia. Pero si no tenemos la suficiente información, tenemos que aplicar estas metodologías. Ahora, ¿se puede hacer comparativos? Claro que sí. Se puede hacer comparativos teniendo en cuenta los históricos de la organización o del área que estamos evaluando. A la vez, es muy factible poder también solicitar los informes del OSI, porque recuerden que el OSI hace la revisión de todos los procesos y todas las acciones de cada una de las áreas que constituye la organización. Entonces, ahí tienes mucha información sustancial para que puedas identificar el riesgo al que está posible de enfrentar la institución o el departamento. Una vez que hemos obtenido entonces toda esta información, ya les decía, por medios directos o indirectos, vamos a poder hacer el análisis de riesgo. En este análisis de riesgo, el propósito nos dice que es comprender la naturaleza, es decir, de dónde nace el riesgo, cuáles son sus características y también poder reconocer los elementos que nos van a servir para evaluar el riesgo y decidir qué acciones tomar frente a estas situaciones negativas a las que nos vamos a enfrentar. Entonces, para tomar la evaluación y determinar cuál va a ser nuestra forma de enfrentar el riesgo, puede ser a través de la identificación de la probabilidad del impacto. Eso lo hemos trabajado en la unidad 1. Ustedes saben, acá, por ejemplo, dice, ¿no? El riesgo económico va a ser igual a la probabilidad de que suceda ese acto por el impacto económico, ¿no? Entonces, a través de esta formulita podemos calcular. Pero ustedes ya tienen, es más, ustedes ya tienen la identificación, ¿no? Han medido el impacto
de cierto riesgo que han determinado en la unidad 1 y ya tiene también la conformación de su equipo dentro del equipo de riesgo. Después que ya hemos logrado la segunda parte, vamos a hacer la valoración del riesgo. Tenemos toda la información y ahora pasamos a evaluar el riesgo y cómo se puede estar resultando o cómo podemos tomar decisiones para poder eliminar. Esta parte es importante para poder también situar las soluciones de acuerdo al apetito y la tolerancia al riesgo que pueda tener la institución. Algunas instituciones no son muy arriesgadas, por tanto, las acciones que vamos a determinar para eliminar el riesgo o las posibles situaciones de riesgo van a ser bastante débiles, ¿no? Bastante, ¿qué les digo? Vamos a enfrentar el riesgo, pero de una manera sutil, ¿no? En cambio, si la institución tiene una buena tolerancia y tiene apetito a riesgo, se presenta acciones que pueden ser de costos altos, pero que pueden traer beneficios bastante altos también, ¿no? Ahora, aquí en esta valoración del riesgo también se deberá de tomar en cuenta todos aquellos elementos legales y los reglamentos que tiene la institución. Si hacemos algunos cambios, por ejemplo, en el organigrama para que podamos tener una mejor representación y que las acciones y actividades dentro de la institución tengan una agilidad, eso va a estar en cuanto a la ley, ¿no? Que nos pueda ayudar. Porque ustedes saben, la ley de presupuesto, por ejemplo, nos limita el incorporar nuevos puestos y salirnos del presupuesto institucional. Entonces, todo eso se tiene que revisar. Pero si vemos que hay una mejora sustancial, por eso le digo, ¿no? Va a depender mucho del apetito que tengamos. Si vemos que esos cambios van a ser muy significativos en la institución, nosotros podemos pasar ya a las instancias respectivas, como es, por ejemplo, CEPLAN. Mandamos la información a CEPLAN, ellos verifican las necesidades, ven que se pueda incorporar ese presupuesto, se hace todo el seguimiento y el permiso también al Ministerio de Economía y se puede llegar a tener una nueva una modificación en la estructura de esa institución o nivel de gobierno, favoreciendo justamente que el servicio que se presta sea de calidad. Entonces, va a depender mucho de cómo presentemos la situación. Ahora, el tratamiento de riesgo, que viene a ser ya la cuarta parte, nos dice que aquí se busca el propósito de elegir e implementar las acciones y opciones para la gestión de riesgo. La elección de las opciones implica realizar un balance entre beneficios potenciales derivados del logro de los objetivos contra los costos. Miren, ¿ah? Entonces acá se tienen que evaluar costos, beneficios y también desbeneficios de la implementación. Como les decía en el ejemplo de las vasectomías gratuitas. Miren, ahí aparentemente el costo cero se puede realizar, costo cero para el administrado. Para el gobierno o para el sector salud, habrá sido pues un costo dentro de su planificación como institución, que no es tanta la repercusión. Su apetito en realidad no ha sido tan grande, pero espero que estén viendo, ¿no? Las repercusiones de su actuar. Y dentro de eso se tenga justamente el reconocimiento de algunas ventajas o desventajas que pueda estar suscitándose esta acción que se ha determinado. ¿Para qué? Para poder tomar otras opciones si es que se presentara el riesgo. Yo sugiero, por ejemplo, en ese actuar, que el sector salud implemente un seguimiento y también que por el hecho de haber sido gratis, ¿no? Vayan pues de cada mes y les puedan dar sus preservativos, por ejemplo.
¿Para qué? Para que también, y a la par una retroalimentación de qué les puede pasar si no se cuidan, pues, ¿no? Entonces, eso también para mitigar los riesgos, para que realmente el costo en el que se han visto sumergidos ahora sea un costo eficiente, ¿no? Un costo que nos está ayudando realmente a la sociedad. Entonces, todo eso se tiene que analizar, que estos esfuerzos no sean en vano y que no nos generen mayor posibilidad de otros riesgos. Eso se tiene que determinar. Ahora, no queda solamente ahí. Cuando ya hemos decidido y hemos aplicado el riesgo, lo que nos toca es comunicar los resultados que hemos generado. Para eso se necesita levantar información también. Y no solamente decir, ya, he atendido a tantos pacientes, sino que se haya tenido realmente el control debido y que de las 100 personas que han sido vasectomiadas, puede ser que 70 estén recibiendo, ¿verdad?, sus preservativos en 3 meses. ¿Ve? Entonces, todo eso se tiene que estar revisando y se tiene que estar comunicando. ¿Para qué? Para que todos estén valorando los resultados de esa decisión que se ha tomado y que a la vez no estemos generando mayores problemas a futuro. Como acá ven, esta etapa es muy importante porque nos ayuda, nos estimula a promover la toma de conciencia y de la comprensión del riesgo en el cual nos podemos estar insertando. Nos sirve mucho para retroalimentar y para tener una información en nuestra base de datos que puede ser utilizada de ahí a un tiempo después, ¿no? Eso es importantísimo. Siempre vamos a aprender de lo que hicimos en el pasado. Si no tenemos una historia, no podemos caminar para adelante. Ahora, y por último, dentro de este ciclo, vamos a hacer el registro y el informe. El proceso de gestión de riesgo nos dice como resultado debe estar documentado a través de un informe de todos los actuados que se hayan procedido a realizar durante todo este ciclo. Estos reportes deben ser oportunos. Todo tiene que estar programado. Debe haber un calendario de actividades que estén acordes al ciclo de la gestión de riesgos. Normalmente se dice que es más apropiado que se tenga una gestión de riesgos a corto plazo, es decir, a un año, y otro a mediano plazo, para poder ver los resultados, ¿no? Se está cumpliendo cada año con el objetivo o no se está cumpliendo, y en el mediano plazo para poder de alguna manera reajustar los objetivos y para poder mejorar los resultados. Entonces, este informe también debe ser dado de forma oportuna, debe haber informes concretos y que debe darnos claridad de todo lo que se ha obtenido, de los beneficios, de los desbeneficios, de los costos, ¿no? Y también de los beneficios que hemos logrado. Entonces, esto debe ser también transmitido a las autoridades del sector, de la organización, ¿no? Y del comité de riesgos para que se pueda tomar cartas en el asunto y saber que se está manejando adecuadamente toda la gestión de riesgos. Entonces, eso es elemental, eso es importantísimo para nosotros. Muchachos, hasta ahí esta partecita del ciclo de la gestión de riesgos. La siguiente clase vamos a ver las herramientas para la gestión de riesgos. Les pido, por favor, que revisen un poquito este material, que lo vamos a trabajar igual, ¿no? Y acá tengo un casito que les estoy planteando. Es más, este checklist que ustedes ven en la pantalla, muchachos, es el checklist que vamos a utilizar para el producto número 3. Ustedes revisen para la siguiente clase. No es nada de otro mundo, es bastante fácil y ya tenemos algo avanzado porque sabemos cuál es la institución que estamos evaluando. Tenemos el área donde hemos encontrado quizás más situaciones de riesgo y donde podemos aplicar este checklist. El checklist que vamos a manejar va a ser en una parte de la organización, no en toda la organización.
¿Está bien? Entonces, revisen esta partecita. En realidad, esta unidad tienen una gran ventaja porque no es nada complicado. Miren, dentro de los instrumentos o herramientas para la gestión de riesgo tenemos el checklist que ustedes todavía no conocen, ¿no? Tenemos el sistema, también el SWIFT, que lo vamos a ver la siguiente semana. Tenemos el árbol de fallas, que es muy parecido al árbol de problemas. Tenemos el diagrama de causas y efectos, también que ya lo manejamos. Nosotros hemos trabajado la mayoría con ustedes el árbol de causas y efectos, pero en este caso es el Ishikawa, ¿no? Que es el pescadito, que es muy parecido al árbol de problemas. Pero no nos vamos a centrar en estos porque yo creo que ya hemos hablado, pero el que no conocen mucho es el checklist. Entonces, en este checklist que está aquí, esto lo van a pasar a un Excel de sugerencia y aquí nada más van a anotar, ¿no? Si se cumple, no se cumple, sí o no, por cada uno de los ítems que tenemos y después van a sacar un resultado de toda esa evaluación. Porque ese es el trabajo que se está pidiendo para el producto. Roy, miren, estas PPTs ustedes lo tienen grabadas, ¿no? Pero igual les voy a compartir la PPT. Voy a tratar de sacarle el audio justamente para poder levantar, porque si no pesa mucho y no me permite. Miren, eso es lo que vamos a analizar o vamos a desarrollar para el producto número 3. Este producto está facilísimo, muchachos, eso lo van a poder hacer en un par de horas, ni nada más, pero sí trabajen en equipo. Vamos a los temas que estamos viendo, ciclo y la herramienta. El trabajo es grupal. Vamos a aplicar el checklist. Eso sí, eso les va a demorar creo que más, ¿no? Van a pasarlo a un Excel o puede ser también en una tablita del Word para que pongan ahí los resultados. Tenemos acá la estructura del informe, carátula, índice, aspectos generales de la entidad, que casi todos ya lo tenemos de la primera, ¿no? Una breve reseña de la institución elegida, puede ser municipalidad o cualquier institución del Estado, y vamos a aplicar el checklist. ¿Está bien? En estas dos partecitas, muchachos, en el aspecto general y en la que corresponde a la breve reseña, utilicen APA, citen la información y después ya aplican el checklist, o sea, van a pegar estas preguntas que están en las PPTs y después se necesita el análisis. El análisis de resultados del checklist, sacan conclusiones y aquí ya pegan las referencias. Cuando hay más citas, tenemos más referencias. Ahora, ¿qué les estoy pidiendo acá en la rúbrica? La estructura del informe, que esté de acuerdo a lo que se está solicitando. Las referencias dice según citas. Por favor, eso no se olviden, así en rojito para que tengamos claro. La aplicación del checklist. Acá miren, ve si están realizando bien y no está difícil, solamente es poner sí o no, ¿no? Analizar los resultados del checklist. Acá les estoy pidiendo 4 análisis, porque también está separada, ¿no? Por ítems, por criterios. Entonces, de ahí pueden ser 3 criterios, 3 análisis y 1 en general. Y después les pido 4 conclusiones y 4 recomendaciones que también estarían orientadas a cada criterio y en general. Y también aquí les pongo redacción en APA, que no es difícil, porque siempre les pongo énfasis en APA, muchachos. Lo que queremos es que ustedes ya dominen el APA, porque ya a estas alturas ustedes están llevando cursos de, si no me equivoco, es redacción de tesis, ¿no? O tesis 1, y les van a pedir esto. Pues no, muchas veces rebotamos y observamos las tesis porque no hay una buena redacción en APA. Los que han llevado conmigo el curso de preparación tienen el manual del APA que la universidad está aplicando, entonces utilicen ese documento también. Y si no tienen y no han llevado conmigo, no hay problema, me solicitan y yo les estoy enviando por los medios que tenemos. ¿Está bien? Entonces, no está complicada tampoco la rúbrica, muchachos. Revisen para la siguiente clase
material, las PPTs. Voy a hacer como nos falta pequeñísimo, nomás un par de diapositivas que nos falta reconocer los instrumentos que estamos o las herramientas que vamos a utilizar, y será pues media hora a lo mucho con toda la introducción, y la otra hora vamos a utilizar para aplicar el checklist. Yo les traigo en Excel, igualito conmigo vamos a resolver como la clase pasada o como la tutoría, y les solicito, muchachos, los que puedan, avancen aunque sea la mitad, cosa que si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en ese momento, o hacemos la retroalimentación también con sus trabajos, pues, como lo hicimos con Jimmy la clase pasada, ¿no? Ustedes presentan, a ver, pon así, cuál sería la respuesta, pon así, y así, así, y vamos entendiendo todo el trabajo. ¿Está bien? Porque sí, algunos me han reclamado. Me dicen, Miss, haces la teoría y no resuelves. Ahí entonces con ustedes mismos hacemos la retroalimentación en la clase. ¿Está bien? A ver, Lorena me dice, dar una entrevista. ¿Entrevista les había pedido? A ver, a ver. Pedí entrevista. A ver, ¿dónde está? Elige una institución y concerte una reunión. Ah, sí, ¿no? Les he pedido reunión acá, reunión con un encargado de la gestión de riesgos. Ya, o con una autoridad de la institución elegida. Así es cierto, eso va a ser el problema, ¿no? Ya, puede ser una entrevista por Meet, por Zoom, por todos los medios que ustedes puedan tener, que no dure más de 5 minutos. Eso sí lo pueden hacer. Y como son un grupo de 5, sí, muchachos, eso creo que es lo más complejo. Y después de eso resolver nada más, pues, el checklist, ¿no? Pero para que puedan hacer, claro, Jimmy, a eso apuntaba. Ustedes revisen el checklist, ahí están las preguntas. Miren, no es difícil hacer el checklist, muchachos. Solamente es revisar las preguntas, y en base a esas preguntas ustedes también articulen sus propias preguntas para la persona que van a entrevistar. Miren, ahorita voy a mostrar toda mi pantalla para hacerlo rápido. ¿Dónde está mi PPT? Aquí está. Mira, por ejemplo, aquí me dice el proceso, mira, considerar los siguientes factores de inicio de todo proceso. El proceso se ha organizado de forma acorde para soportar la gestión de riesgos. Entonces, si en la organización todavía no se tiene el comité de riesgo, porque puede ser, no todas han aplicado, pero podrían concertar quizás una reunión con el de planificación, porque ellos ven más que nada el tema de riesgos, y también podría ser con el auditor, con el de OSI, ¿no? Y preguntarle esto de aquí, ¿no? ¿Se ha asignado recursos para hacer una identificación de los riesgos? ¿De qué tipo de riesgos podrán ser? Quizás, pues, ¿no? También. Más que nada en el tema de riesgos ambientales, riesgos de desastres naturales, eso es lo que hacen las municipalidades. Otro tipo de riesgo muy difícil. Pero veamos, puede ser que alguna institución sí ya esté incorporando. Los miembros del equipo de identificación de riesgos son representantes del equipo de proyectos. A ver, entonces, aquí tienen las preguntas, muchachos, que ustedes pueden realizar o pueden juntar para poder hacer la entrevista. Y el checklist, lo único que van a poner en este apartado es sí o no, nada más. Y al final ustedes sacan sus propias conclusiones y sus recomendaciones o el análisis de todo esto, estas preguntas. Entonces, no es difícil aplicar el checklist. A ver, Lili me dice, a ver, Lili, lo que les había pedido es que si ustedes tienen algún problema en cuanto a la realización de producto de forma grupal, envíen un correo, pero con sustento, puede ser por trabajo, ¿no? Que trabajes en una zona muy lejana, o puede ser por salud o algo que no te permita
trabajar con tus compañeros, pero a través de sustento yo les puedo dar la oportunidad de trabajar de manera individual. Si no, sí o sí van a tener que trabajar con el grupo. No es porque no quieran trabajar en equipo y por eso me piden que los separen, no. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar siempre en equipo. Si no me acuerdo mal, Lili, tenías tu bebé, ¿no? Recién habías dado a luz hace poquito. Entonces, si es por un tema de salud, por esa urgencia que tienes, bueno, también, pero no sé bien en qué situación estás, o puede ser por el trabajo. Tenía un estudiante que trabajaba por acá en Junín, en un lugar donde difícilmente tiene acceso. Llegaba solamente los viernes de cada quincena todavía, por eso ella siempre le decía, baja todos los documentos que tengas, revisa y después ya para que puedas trabajar. Y trabajaba de esa manera, pues. Entonces, a ver, me mandas un correíto, Lili, y vemos tu caso. ¿Está bien? Jimmy, ¿podemos trabajar de esa manera? Revisemos, son preguntas, nada más el checklist. Entonces, es más, tú puedes levantar la información de checklist en la entrevista. ¿Está bien? Entonces, yo lo voy a pasar en un Excel, porque también tengo que hacer el ejemplo con ustedes. Si ustedes me ganan, mucho mejor y apliquen. Todavía tenemos estos días hasta la siguiente semana. Si es que no pueden concertar la cita de forma presencial, háganlo de forma virtual, no hay problema, y lo graban. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, Roy, me dices que si es una entrevista, sí o sí tienen que grabar, ¿no? Y esa entrevista que sea por lo mucho 5 minutos, lo pueden eh, cortar, ¿no? Pero sí, tiene que haber una evidencia. Diana, sí, justo nos piden, ¿no? Un funcionario de una entidad pública. Claro. Los de control interno les van a dar mucha más información en este tema, porque ellos ven los riesgos, pues. Ujú. Sí, solamente es su checklist es lo que van a aplicar para el mismo que van a entrevistar. Roger me dice, la información sobre la reunión se tiene que subir el audio. Miren, ustedes presentan el informe y en la parte final me ponen el link del video, ¿no? Puede que, si ustedes es presencial, igual graban, suben al Drive y me comparten el link. Si es que lo hacen a través del Meet o del Zoom, igual graban y también me comparten el link. Así de fácil. No, me comparten el link, Mariela. Roy, cierto, ustedes no pueden grabar el Meet, pero ya, si en caso quieren grabar por el Meet, muchachos, ustedes me dicen, Miss, ya, por el Meet, yo les programo, les paso el link y lo grabamos. Pero si no, utilizan el Zoom y ahí sí se puede grabar. No, Roy, mejor el videíto. Te hace demorar más y pesa más. Ujú. Listo, muchachos, cualquier consulta, igual me escriben nomás. A ver, Sabina me dice, si es presencial puede ser su firma docente. No, tendrías que grabar la entrevista. Pero, docente, en el enunciado, disculpe que lo interrumpa, no dice grabación ni especifica que sea link. Y la verdad es que más rápido en este caso es presentar capturas de pantalla y todo eso, no que estar buscando que grabar. Yo les sugiero que para ustedes mismos, ¿no? Que tengan ahí la información y quizás ahí su checklist para que puedan revisar si levantaron bien o no la información. Yo les sugiero que utilicen una grabación. ¿Ya?
Muy bien, chicos, ahora sí, nos vamos. Tengo clases en un minuto. Cuídense mucho, gracias por la clase, gracias por su participación. Genial, estuvo animada la clase. Gracias, nos vemos. Muchas gracias.